En el programa de hoy, Vaticano se pronuncia por declaraciones del Papa Francisco sobre convivencia civil. Obispos en España muestran solidaridad tras ataque terrorista en Niza. Papa Francisco envía pésame tras atentado en la Basílica de Notre Dame en Francia. Día de los Fieles Difuntos, esta es la mejor ofrenda en su honor. Diario español El País ataca a la Iglesia y al beato Carlo Acutis, conciencia deficiente. Bermúdez analiza ataque del diario español El País hacia la Iglesia y el beato Carlo Acutis. López Obrador participa en ritual pagano por Día de Muertos en Palacio Nacional. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos, en la diócesis de Querétaro, en nuestra emisión 2029 que corresponde a hoy, lunes 2 de noviembre del 2020. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Bueno, y hoy celebramos a los fieles difuntos. Vea usted. Santo de hoy, conmemoración de los fieles difuntos, 2 de noviembre. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan, después de su muerte, por un proceso de purificación, para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación, y para hablar de que será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: «La obra de cada uno quedará al descubierto el día en que pasen por fuego. Las obras que cada cual ha hecho se probarán en el fuego». La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El libro segundo de los Macabeos, en el Antiguo Testamento, dice: «Mandó Juan Macabeo ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados». Y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los primeros siglos ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, San Gregorio Magno afirma: «Si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso». Vaticano se pronuncia por declaraciones del Papa Francisco sobre convivencia civil. La Secretaría de Estado del Vaticano remitió un comunicado a los obispos de todo el mundo respecto a las declaraciones del Papa Francisco sobre la convivencia o unión civil de personas homosexuales, recientemente difundidas en el documental Francesco, según confirmó a ASI Prensa el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco de Coppola. Se trata de aclaraciones que la Secretaría de Estado de la Santa Sede ha encargado a las nunciaturas para que las difundan entre los obispos. A continuación, el texto del comunicado del Vaticano.
Para entender algunas expresiones del Papa en el documental Francesco, este es el titular de la carta que envía el Papa a todas las nunciaturas y la nunciatura a todos los obispos. Algunas afirmaciones contenidas en el documental Francesco del guionista Evgeny Afinevsky han suscitado en días pasados diversas reacciones o interpretaciones. Se ofrecen, por lo tanto, algunos elementos útiles con el deseo de favorecer una adecuada comprensión de las palabras del Santo Padre. Hace más de un año, durante una entrevista, el Papa Francisco respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola. Publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización, lo cual ha generado confusión. El Santo Padre había hecho en primer lugar una referencia pastoral acerca de la necesidad que en el seno de la familia el hijo o la hija con orientación homosexual nunca sean discriminados. A ello se refieren las palabras: las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie ni hacerle la vida imposible por eso. El siguiente párrafo de la exhortación apostólica post-sinodal sobre el amor de la familia, Amoris Laetitia del 2016, puede iluminar tales expresiones. Con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales. Una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida, con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Una pregunta sucesiva de la entrevista era en cambio inherente a una ley local de hace 10 años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo y a la oposición del entonces arzobispo de Buenos Aires al respecto. A este propósito, el Papa Francisco ha afirmado que es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual, agregando que en ese mismo contexto había hablado del derecho de estas personas a tener cierta cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. El Santo Padre se había expresado así durante una entrevista del 2014. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los estados laicos quieren justificar las uniones civiles para regular diversas situaciones de convivencia, movidos por la exigencia de regular aspectos económicos entre las personas, como por ejemplo asegurar la asistencia sanitaria. Se trata de pactos de convivencia entre diferente naturaleza, de los cuales no sabría dar un elenco de las distintas formas. Es necesario ver los diversos casos y evaluarlos en su variedad. Por lo tanto, es evidente que el Papa Francisco se ha referido a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años. Obispos en España muestran solidaridad tras ataque terrorista en Niza. Vea usted. Obispos de España han manifestado su cercanía y asegurado sus oraciones tras el atentado en la Basílica de Nuestra Señora de Niza, en el que han muerto al menos 3 personas.
En ese sentido, el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omeya, tras conocer la noticia del ataque, pidió orar juntos por el fin de la violencia y animó a unirse al dolor de todos los nicenses. Asimismo, citó la encíclica Fratelli Tutti, en la que el Santo Padre asegura que el mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas que respetamos. Por su parte, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, aseguró sentirse consternado por el atentado en la iglesia de Niza y destacó que Dios es vida y amor al prójimo, no odio y muerte. Además, se unió a la oración de la Conferencia Episcopal de Francia y expresó que reza por las víctimas, por sus familias y por el país. En tanto, el obispo de Terrassa, Monseñor José Ángel Saiz, aseguró que también se une en la oración por las víctimas y familiares. Cabe recordar que el pasado 29 de octubre a las 9 de la mañana, hora local, un hombre entró con un cuchillo a la Basílica de Nuestra Señora de Niza, gritando «Alá Akbar», «Alá es grande», y atacó a quienes estaban en su interior. Según reportes de la prensa internacional, decapitó al menos a una de sus víctimas, 2 mujeres de edad avanzada y el sacristán del templo. Papa Francisco envía pésame tras atentado en la Basílica de Notre Dame en Francia. Veamos. Hola amigos, les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias, y hoy comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco envió un telegrama al obispo de Niza condenando de manera enérgica el atentado ocurrido recientemente en Niza y en el que fallecieron 3 personas. En el telegrama enviado en nombre del Papa se recuerda que se une en oración al sufrimiento de las familias que sufren y comparte su dolor. El Papa también rezó al Señor para que consuele a los familiares y encomendó a las víctimas a su misericordia. Además, pidió a la Virgen su protección e impartió su bendición apostólica a todos los afectados por esta tragedia. Y seguimos en el Vaticano, donde las audiencias de los miércoles tendrán lugar de manera privada desde el próximo 4 de noviembre, es decir, se celebrarán en la Biblioteca Apostólica del Vaticano y no en el Aula Pablo VI o en el Cortile San Dámaso, como se venía haciendo durante el tiempo de la pandemia. Según informaron desde el Vaticano, el motivo de este cambio es evitar futuros riesgos para la salud de los participantes, ya que el Vaticano recibió una notificación de un caso positivo de COVID durante la audiencia general del pasado miércoles 21 de octubre. Las audiencias generales del Papa se realizaron sin fieles durante casi 6 meses como prevención sanitaria contra la pandemia del coronavirus. Fue el pasado 2 de septiembre cuando se retomaron las audiencias de manera pública en el patio de San Dámaso, en el interior del Vaticano, y posteriormente se trasladaron al Aula Pablo VI, donde incluso el Papa llegó a saludar de cerca a las personas que asistieron. Pero desde hace 2 semanas el Santo Padre evitó pasar por los pasillos y bendijo a los asistentes desde lejos. De hecho, el Vaticano ha aumentado las medidas de seguridad sanitarias después de que 13 guardias suizos dieran positivo en coronavirus. Y por último nos trasladamos hasta Barcelona, donde ha comenzado un nuevo servicio de atención a personas en duelo y en la enfermedad. Según explican desde la Archidiócesis, desgraciadamente han crecido tanto las necesidades de atención por la pérdida de seres queridos como de acompañamiento de enfermos. Este servicio de acompañamiento al duelo y la enfermedad tendrá muy en cuenta las distintas dimensiones de la persona y pone un acento muy especial en la dimensión espiritual. Y es que, según explicó Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, muchos enfermos han muerto solos en el hospital y sin la compañía de sus seres queridos. Por eso, para muchos familiares esto ha supuesto una gran herida porque no se han podido despedir. Y es que, según explicó Monseñor Antoni Badel, obispo auxiliar de Barcelona, muchos enfermos han muerto solos en el hospital y sin la compañía de sus seres queridos. Y esto, para los familiares, ha supuesto una gran herida porque no se han podido despedir. Pueden encontrar más información sobre este interesante y útil curso en la web www.sadim.org. Y con esta noticia les dejamos. Vamos a la pausa, queridos amigos, ya regresamos en un momentito, no se vayan.
Gracias amigos por permanecer con nosotros y vamos de inmediato a las noticias. Día de los Fieles Difuntos. Esta es la mejor ofrenda en su honor. Este 2 de noviembre, un día después de la solemnidad de Todos los Santos, se celebra la conmemoración de los fieles difuntos, día en el que se recuerda a todos aquellos que ya han partido de este mundo. Por tal motivo, el padre José de Jesús Aguilar Valdés publicó un video a través de sus redes sociales para explicar de qué forma un católico puede realizar la mejor ofrenda para aquellos familiares o amigos fallecidos, a fin de que puedan participar de la resurrección de Jesucristo. La mejor ofrenda la comenzó a preparar Cristo por vivos y difuntos con la última cena y la llevó al culmen en la cruz, dando su vida por nosotros. Por eso, Dios lo resucitó de entre los muertos y nos dio el poder de participar de su resurrección de la vida eterna, indicó el sacerdote. Vea usted. En este tiempo muchos recuerdan a sus difuntos y ya les están preparando una ofrenda. ¿Pero sabes cuál es la mejor ofrenda? La mejor ofrenda no necesita papel picado de colores, ni flores de cempasúchil o pata de león, ni el olor y el humo del copal, tampoco velas decoradas, ni pan de muerto o tortillas. Tampoco sal, tequila, mezcal, agua de sabores y mucho menos mole u otros platillos por muy sabrosos que estos sean. La mejor ofrenda la comenzó a preparar Cristo por vivos y difuntos en la última cena y la llevó a culmen en la cruz, entregando su vida por nosotros. Por eso Dios lo resucitó de entre los muertos y le dio el poder de hacernos participar de su resurrección, de la vida eterna. Por eso creemos que, aunque por la muerte nuestro cuerpo tenga que regresar al polvo, después de nuestra muerte, como lo hizo con la Virgen María cuando terminó su etapa terrena, Él nos llevará a su presencia para recibirnos con un gran abrazo. No importa si es un recién nacido, un niño, un adulto, alguien que haya tenido una larga enfermedad o un anciano. Por eso, lo mejor que podemos ofrecerles, la mejor ofrenda, es nuestra oración de acción de gracias, pero sobre todo, la celebración de la Santa Misa que actualiza la pasión, muerte y resurrección de Cristo para que nuestros difuntos reciban el perdón de sus pecados y gocen de la vida eterna. Estas ofrendas pueden ser bellas y artísticas, continuar tradiciones populares, ayudarnos a recordar lo que les gustaba a nuestros seres queridos y darnos el gusto de recordarlos. Pero ellos, nuestros difuntos, ya están en otra dimensión y no necesitan de alimentos o bebidas. Por eso, es mejor ofrecerles nuestro agradecimiento, nuestra oración y sobre todo, la comunión en la Santa Misa. Porque hay quienes les ponen una ofrenda, pero no les ofrecen la Santa Misa, la mejor ofrenda. Ayuda a salir a las ánimas del purgatorio.
Así que ya sabes cuál es la mejor ofrenda para tus difuntos. Diario Español El País ataca a la Iglesia y al beato Carlo Acutis, conciencia deficiente. Veamos. Un reciente artículo publicado por el diario español El País intenta atacar a la Iglesia Católica, a sus santos y en particular al beato Carlo Acutis, conocido por su apostolado en Internet y su profundo amor a la Eucaristía, tomando como base un estudio deficiente y la ignorancia del rigor con que se analiza cada caso de beatificación y canonización. En la publicación Santos en la Iglesia por la gracia de Dios y del dinero, una periodista de dicho diario recoge un estudio carente de rigor científico, según admiten sus propios autores, y que durante décadas ha permanecido ignorado por los estudiosos serios de sociología religiosa. Se trata del texto Santidad Católica Romana y Estatus Social, un estudio estadístico y analítico realizado por Catherine George y Charles George, en el que se indica que el 78% de las personas santificadas o beatificadas por la Iglesia Católica en 2000 años de historia pertenecen a clases altas. Partiendo de este documento, el artículo del diario El País sugiere que la beatificación de Carlo Acutis se basó en su situación económica, a la que describe como alta burguesía turinesa, y en ese sentido afirma que el milagro realizado por su intercesión no puede ser demostrado con hechos por tratarse de una cuestión de fe. Sin embargo, Carlo, considerado el ciberapóstol de la Eucaristía, fue beatificado el pasado 10 de octubre, luego de un minucioso análisis de la Iglesia Católica, que concluyó que un niño fue curado de una grave enfermedad gracias a su intercesión. Bermúdez analiza ataque del diario español El País hacia la Iglesia y al beato Carlo Acutis. Vea usted. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes, como todas las semanas. Esta semana, una periodista del conocido periódico anticatólico español El País publicó un artículo donde argumentaba dos cosas. Primero, que la gran mayoría de los santos en la Iglesia Católica eran santos que pertenecían a la clase alta, diciendo abiertamente, no insinuando, diciendo abiertamente que los santos han sido canonizados básicamente porque tenían dinero. Y el segundo punto que hacía era que Carlo Acutis, el recientemente beatificado joven y ciberapóstol, había sido beatificado porque su familia tenía dinero, lo cual es cierto, viene de la alta burguesía del norte de Italia, y B, que nadie podía corroborar el milagro porque era una cuestión, entre comillas, de fe. El problema aquí, hermanos, es serio porque es básicamente una gran mentira, por dos razones que ya han sido expuestas en Así Prensa, y les sugeriría buscar el artículo en Así Prensa y leerlo completo porque ahí están todos los argumentos. Los argumentos son, en primer lugar, sintetizándolos, pero insisto, vale la pena leerlos en la página de Así Prensa. Es que el estudio en el que se basa esa supuesta riqueza, entre comillas, de los beatos y santos, es un artículo incompleto, un estudio muy pobre, realizado en 1955 por una pareja de sociólogos protestantes. Y es un estudio que absolutamente nadie, salvo la izquierda anticlerical española, le da peso académico. Y lo segundo es que esta periodista
dice que el milagro nunca va a ser comprobado cuando la estructura que tiene la Iglesia puesta para reconocer un milagro es extraordinaria desde el punto de vista científico. Son 5 médicos los que en la Congregación para la Causa de los Santos revisan cada caso, y los médicos no son católicos, salvo uno. Son médicos que revisan el tema desde el punto de vista científico. ¿Por qué me parece importante compartir esto? Porque una vez más nosotros tenemos que ver cómo un periódico que supuestamente es emblemático de la prensa en español, como es el diario El País, no lo es, tiene pies de barro. Y al momento de cubrir una noticia que está referida a la Iglesia Católica, inventa esta absoluta basura que demuestra, en primer lugar, incompetencia, porque si yo quisiera escribir algo en contra de alguien, primero buscaría información que sea convincente. Y en segundo lugar, el tema más importante, un tremendo sesgo anticatólico. Este sesgo anticatólico cada vez es más popular en los medios más importantes en el mundo de habla hispana. En consecuencia, porque una información esté debajo de un gran título, como el que tenía El País, eso no significa que la información es confiable y tenemos que insistentemente recurrir a información de fuentes católicas. Gracias y los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. López Obrador participa en ritual pagano por Día de Muertos en el Palacio Nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en un ritual pagano el 31 de octubre al interior del Palacio Nacional y se sometió junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller a una ceremonia de limpia con hierbas y humo. De acuerdo al sitio oficial de López Obrador, la ceremonia fue un homenaje a víctimas de la pandemia del COVID-19 con ofrendas de pueblos originarios. Con ocasión de la próxima celebración del Día de Muertos, que es hoy, 2 de noviembre, el presidente de México dijo que con esta ofrenda, apegada a las costumbres que vienen de lejos, recordamos a los difuntos niños y adultos, porque según la tradición de todos los pueblos aquí representados, la compañera rezadora mazateca de Oaxaca, el compañero gobernador de un pueblo yaqui, representantes de todas las culturas de México, según la tradición, y esto, hay conciencia, en estos días están más cerca de nosotros los difuntos, comiendo y bebiendo lo que les gusta, el pan y otros aditamentos y bebidas, lo que les gustaba en vida, y también en estos días hay más acercamiento, más convivencia con sus seres queridos. El padre Valdemar indicó que con rituales como el celebrado por el presidente de México en el Palacio Nacional, el riesgo que se corre es el de volver al paganismo prehispánico. Esto denota una evangelización deficiente más que el del pasado presente. Si los católicos no tienen una buena formación, es muy fácil que caigan en la confusión y el sincretismo y la superstición, como le sucede al presidente y su esposa, que siendo católicos son a la vez sincretistas, lo cual es irreconciliable con la fe cristiana, dijo el sacerdote mexicano, y también advirtió que estos rituales paganos absolutamente no pueden ser validados por la Iglesia Católica porque son actos de superstición condenados por la Iglesia. México celebra misa en agradecimiento a los médicos. Además, en México celebran misa en agradecimiento a los médicos del país que han estado en el... Y así llegamos al final de esta emisión de BNC, pero antes nos despedimos como siempre con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hacia ti, para decirte, creo en ti,
espero en ti, te amo sobre todas las cosas. Te amo con todas mis fuerzas, gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de todas estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Pues muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen ustedes esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso, que Dios bendiga a su familia y nos vemos el martes si Dios quiere. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.